Hay 5 errores muy comunes que las personas cometen cuando tienen plantas en casa. Y en este video me gustaría platicar con ustedes sobre estos 5 errores para que por si alguna vez han matado alguna planta, esto no vuelva a suceder. Y si tienen plantas, que no las maten. Hola, yo soy Jorge Navarro y bueno, el primer error es mucha agua. Muchas veces pensamos que entre más agua le estemos dando a una planta, más la estamos cuidando. Pero a veces no nos damos cuenta que esto las está ahogando. Tenemos que entender qué tipo de planta tenemos para que así no le demos agua de más. Por ejemplo, una suculenta o un cactus tiene la habilidad de retener agua como un camello, hagan de cuenta. Y una planta más tropical como la pothos, por ejemplo, no puede retener tanta agua y entonces hay que regarla más seguido. Una manera muy fácil de saber qué planta necesita más agua es viendo las hojas. Si las hojas son muy delgadas, entonces eso quiere decir que esta planta no tiene la habilidad de retener agua. Si la hoja es un poquito más gruesa, como por ejemplo la sansevieria, tiene la habilidad de retener agua y entonces no hay que regarlas tanto. También hay que tomar en cuenta la ubicación porque obviamente si está en una recámara donde hace mucho calor, pues habrá que regarlas más. El siguiente error es ponerlas al sol directo. Hay plantas que son más tolerantes al sol, como por ejemplo los cactus o las suculentas, y bueno, estas plantas pues sí pueden estar directamente en el sol, pero una planta que es más tropical disfruta más de una luz indirecta. Entonces hay que analizar muy bien nuestro espacio y el tipo de planta que tenemos para que no las quememos, porque muchas plantas que son tropicales y que son de hojas delgadas tienden a quemarse cuando les da la luz del sol directamente. El mejor tipo de luz para las plantas es luz indirecta, ya sea que le esté dando sol a través de unas cortinas o simplemente el reflejo del sol en una pared. El siguiente error es atosigarlas. Muchas veces pensamos que como las plantas son seres vivos, pues tenemos que darles muchos cuidados. Las cambiamos de maceta cada rato, las movemos del lugar, las podamos, las fertilizamos, las regamos todo el tiempo y bueno, terminamos atosigándolas y las plantas pues terminan muriéndose. Una planta definitivamente necesita cuidados, pero es como cuando tenemos un novio o una novia que todo el tiempo nos está hablando por teléfono y que nos da regalos a cada rato y que está encima de nosotros y bueno, terminamos alejándonos de esta persona eventualmente. Si las plantas pudieran caminar, yo creo que también se alejarían de nosotros cuando exageramos con los cuidados, pero como no pueden hacer esto, pues terminamos matándolas. Entonces hay que ser más mesurados y sí cuidarlas, pero no exagerar. El siguiente error es no darnos el tiempo para revisar las raíces de las plantas de vez en cuando. Tenemos que hacer esto para ver si las raíces han crecido mucho y si necesitamos cortarlas o mover la planta a una maceta más grande. Si queremos mantener la planta en la maceta en la que tenemos y las raíces ya crecieron mucho, podemos simplemente cortarlas, ponerle más tierra a la maceta y volver a poner la planta ahí. Pero si queremos una maceta más grande y las raíces ya piden ese espacio extra, podemos simplemente pasar esta planta a una maceta de mayor tamaño. Muchos cometemos el error de creer que tenemos que cambiar nuestras plantas a macetas más y más y más grandes todo el tiempo. Pero si hacemos esto a pesar de que las raíces no han crecido lo suficiente, podemos terminar matando la planta porque al tener tanta tierra la maceta se queda mojada mucho tiempo. Entonces, mientras la planta no necesite un cambio de maceta, no es necesario hacer esto. Y el siguiente error es no saber de dónde son nuestras plantas. Por ejemplo, si tenemos un cactus, pues un cactus es del desierto y en el desierto hace mucho calor y mucho frío en la noche. Y también, bueno, la tierra que hay ahí es casi arena, no llueve mucho, pasan mucho tiempo sin agua y bueno, es una planta que disfruta de estos extremos. En cambio, si tenemos plantas tropicales como el pothos o la monstera deliciosa, pues estas plantas son tropicales, entonces les gusta más la humedad, la tierra húmeda, no mojada, ojo, es muy diferente mojado a húmedo, y son plantas que no toleran temperaturas tan extremas. Aquí la regla de oro es que si nosotros tenemos frío, entonces la planta también siente frío. Y si hace mucho calor y tenemos calor, entonces la planta va a sentir lo mismo.
y así podemos saber cuando el clima de nuestro espacio es el correcto para el tipo de plantas que tenemos. Por cierto, ¿sabían que la sansevieria o lengua de suegra es una de las plantas más comunes que la gente termina matando? Esto es porque al ser una suculenta, las hojas absorben agua y cuando la riegan de más, pues terminan ahogándola. Una manera muy fácil de saber si esta planta necesita agua es viendo las hojas. Si las hojas se ven delgaditas o se empiezan a doblar, eso quiere decir que la planta necesita agua. Fíjense que mucha gente en el canal siempre me pregunta que cómo le hago para tener mis plantas tan bien cuidadas y que tengo mucha suerte y que ellos jamás podrían tener plantas en su casa porque siempre las matan. Me gustaría decirle a estas personas que no es que sea privilegiado y que tenga muy buena mano, simplemente es cuestión de informarnos un poquito más, seguir algunos tips para cuidarlas bien. Y bueno, si han matado alguna planta, por favor no piensen que por haber hecho esto van a matar todas las plantas que compren en el futuro. Creo que es cuestión de conocer nuestro espacio, de ver cuánta luz entra en nuestra casa, buscar qué plantas funcionan mejor e informarnos un poquito más. Y bueno, obviamente se siente feo ver cuando nuestras plantas se están secando o muriendo porque pues son nuestra responsabilidad. Pero van a ver, si siguen estos 5 consejos, van a tener plantas súper bien cuidadas en su casa que les van a durar muchos años. Si encontraron este video interesante o útil, por favor compártanselo a todo el mundo que puedan, a la cuñada, al cuñado, a la suegra, a su mamá, a su papá, a quien puedan, porfa. Y bueno, y si ustedes matan plantas, por favor sigan estos consejos y cuéntenme en los comentarios para que todos podamos aprender de todos, ¿vale? Por favor, si pueden también, chequen las membresías del canal. Ahí pueden tener acceso exclusivo a material que hago para ustedes. Y bueno, también me apoyan para que pueda seguir creando más contenido, ¿va? Gracias por estar y los veo la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Bye.